No, que estamos hablando de que era un sinvergüenza y que Jesús me quería, daba la cara por mí. Entonces, claro, cambió totalmente todo. Y en la esperanza y en la súplica, Él actúa, se tira del cielo, baja por cada uno de nosotros. Yo me llamo Juan José Guerrero, Guerrero García, son mis dos apellidos. Muy conocido por Juanjo, ¿no?, en todo mi entorno familiar y de amigos. Y bueno, vengo un poco pues a comentar un poco mi infancia, ¿no?, y mi adolescencia y juventud. Yo nací en un entorno familiar muy inestable, porque eran de dos clases sociales muy diferentes, en la que el matrimonio duró muy poco tiempo. Mi madre tenía 18 años cuando se quedó embarazada y se fueron de donde residía toda la familia, fueron a vivir a otra ciudad y se separaron a los 3 meses de nacer yo. Mi madre volvió con su familia, mi padre se quedó en la otra ciudad y yo me quedé pues un poco ahí ya en una situación un poco de ser el hijo de una madre joven, en la que en aquel momento no se aceptaba el tema de separación, divorcio, demás. Y en un momento en el que bueno, mi madre intentó rehacer su vida con una persona que no aceptaba el que yo fuese hijo de otra persona y no aceptaba tampoco el que conviviera con ella. Por lo que al final terminé desde los 3 meses viviendo con mi abuela materna, que ha sido la que me ha estado educando, ¿no?, y demás. Durante todo ese tiempo, pues en mi infancia son cosas que olvidas, ¿no?, que realmente no tienes un recuerdo, pero sí que notas pues una falta de una figura, ¿no? Yo me acuerdo cuando tenía 6, 7 añitos que todo el mundo hablaba de su padre, ¿no? Y yo aprendí a decir que mi padre había muerto, ¿no?, por no sentirme diferente, ¿no?, y por no decir que no tenía ningún contacto, ¿no?, porque es verdad que nunca jamás he tenido más contacto con mi padre desde entonces, aunque su familia sí vivía en el mismo sitio donde vivimos nosotros y nos cruzábamos, pero nunca ha habido ningún tipo de contacto, ¿no? Y además es algo que siempre había asumido con deportividad, que digo yo, pero sí que te va marcando, ¿no? Y aprende a no comentarlo a nadie y aprende a hacerte una coraza y a buscarte algún tipo de mentira que tú te creas para no ser más débil que el resto. Y en esa etapa fui creciendo, ¿no?, con una madre que ya tenía una pareja, que tuvo más hijos, pero que tampoco había una buena relación, aunque ella sí quería, pero por la otra parte no quería que hubiese una relación de más allá que un café o un ve a comprar o cualquier cosa. Con mis hermanos sí que, hermanastros, ¿no?, sí que tenía muy buena relación, pero no teníamos una convivencia de hermanos porque yo vivía con mi abuela. Y bueno, así fui muy feliz en esa etapa, sí que me acuerdo de ser muy feliz, hasta que mi abuela pues falleció de una angina de pecho. Me acuerdo, estaba viendo Los Pitufos, no se me olvidará, en aquella época. Falleció mi abuela y claro, y yo quedé con 12 años en una situación en la que no podía ir con mi madre y con mi abuelo no me podía quedar tampoco, porque ya era muy mayor. Y con la familia que quedaba allí, pues todas tenían sus hijos. Lógicamente todas me querían acoger, pero no se produjo una acogida como hijo, ¿no?, sino más como no te voy a dejar tirado. Y eso hizo que yo me he definido como niño monopatín en esa época, porque estaba 1 mes, 2 meses con una tía, otro tiempo con otro tío, otro tiempo con otra familia. Y algo que no era consciente de ello hasta ahora, ¿no?, era que nunca he tenido un cuarto, un dormitorio. Siempre dormía en un sofá, porque siempre iba a una estancia muy corta de tiempo y dormía en sofás y demás. Y la verdad es que en esa época no lo echaba en cuenta, más allá que disfrutar de mi adolescencia, mi juventud. Pero sí que yo ya decía siempre, bueno, no tengo padre,
no tengo madre, mi abuela se ha muerto, me peleé con Jesús, tenía un crucifijo en mi habitación, lo guardé, tuve una etapa en la que me alié mucho con el mal, en la que utilicé toda la rabia, toda la ira para hacer daño a gente. Pues ¿por qué me tenía que pasar eso a mí? Yo decía, ¿y por qué? Si yo no hago nada, soy muy bueno, era muy bueno, muy buen niño. Pero aprendí a hacer cosas malas y sin miedo, ¿no? Porque no tenía nada que perder. No tenía nada que perder, más que me echaran una bronca a un tío una vez, me enfadaba con él, me iba en casa de mi otra tía y así pues pasaba toda mi vida, ¿no? He estado con gente muy famosa hoy en día por ser mala, ¿no? Por hacer cosas muy malas, y ellos me veían dentro de sus amigos pues porque no tenía miedo, ¿no? Pero nunca llegué a cometer un delito, eso no sé por qué, sí sé por qué, pero era muy prenda, que decía yo, no tenía miedo a nada, siempre defendía al más desvalido, aunque algunas veces para caer bien era acosador, le agredía a chicos y demás pues por quedar bien, pero siempre tenía un remordimiento, ¿no? Y hasta aquí. Entonces estuve una época haciendo una actitud que ahora se le dice conflictiva antisocial, ¿no? Y contra la regla. Pero siempre había algo ahí que me salvaba. Había algo ahí que me hacía... Siempre he dicho que mi mayor psicólogo siempre ha sido la almohada, ¿no? Que era cuando uno recapacitaba y pensaba, ¿por qué estás haciendo esto si no tienes nada, esto, lo otro? Tuve una etapa desde los 12 hasta los 16 años en la que no me importaba nada y el llamar la atención era hacer cosas que no estaban bien, ¿no? Sabiendo que había varias cosas que no podían hacer, como era invadir la vida de otra persona, el consumir sustancias, porque desde primera hora me dio mucho por el deporte, hacía muchísimo deporte. Y después con 16 años, pues bueno, porque apareció un ángel, ¿no? En mi vida, que fue mi esposa, ¿no? Mi mujer. Ella tenía 14 años y ha sido la primera novia que yo he tenido. Nunca he tenido una novia y ella tampoco. O sea, habíamos tonteado, ¿no? Pero novio como tal no teníamos nunca. Y ella fue la que empezó, sin decir nada, a ir modificando mi actitud tan chulita, ¿no? Tan prepotente, tan de no tener miedo a nada, ¿no? Y ya sé por qué, porque es que ahora sí tenía algo que perder, ¿no? En aquel momento, cuando ya conocía a alguien, ¿no? Que realmente me quería, me amaba, ¿no? Cuidaba de mí. De hecho, en aquella etapa, pues su madre me decía, ¿cómo vas a dormir en la calle, en un coche? Porque durante mucho tiempo he estado durmiendo en coche, porque no tenía dónde dormir. Sí tenía, pero no aceptaba las normas o no quería dormir en un sofá. Y me ofrecía su casa, ¿no? Y he dormido durante mucho tiempo en casa de ellos y demás. Y para mí fue la que me empezó a rescatar, ¿no? Ella muy religiosa, estudiaba en colegio de monjas, que decimos allí en mi tierra, y demás, y fue la que para mí fue, digamos, la que el Señor me puso en el camino, ¿no? Porque sí que yo estaba destinado a estar en prisión. O sea, yo tenía una herida muy grande en la que me daba igual hacer lo que fuese. O sea, no tenía autoridad. Es que yo digo una cosa que es muy graciosa, ¿no? Por mi acento andaluz, pues solemos soltar muchas cosillas que, bueno, nadie me dio principio, pues no tengo fin. Entonces, nadie me ha educado, me eduqué yo en la calle, ¿no? Y no he tenido ningún referente, ¿no? En el que me diga tienes estos valores y demás. Por lo que durante mucho tiempo estuve ahí muy tentado y muy en el mal, como digo yo, haciendo cosas malas, pero ya después empecé a sentar cabeza, ¿no? Encontré un trabajo, empecé a trabajar muy joven,
y empecé digamos, a educarme siguiendo yo los patrones que veía que eran los más positivos. Familia, hacer una familia, respetar a tu mujer, a tu pareja, y todo ello sin que nadie me lo inculcara, sin que nadie me lo inculcara. Mi padre se puso en contacto conmigo cuando tenía 14 años porque me vio en prensa, que jugué con la selección, entonces vio en prensa que estaba mi nombre y apellido, contactó conmigo. No sé por qué lo conocí, porque no había visto una foto nunca. Y me llevó a su ciudad, estuve en su ciudad una semana. Dije papá por primera vez y no lo sentía. Una sensación súper rara. Total que me vine, no aguanté más. Y me vine a la semana. Y nunca más ha vuelto a tener otra vez contacto conmigo. Intenté tenerlo con él, pero no había ese... Ahí había algo que no funcionaba. Bueno, tuve mi primer hijo, Sergio, dentro de un matrimonio muy bonito, ¿no? Porque siempre ha existido siempre ha estado el Señor, ¿no? Y sobre todo la Virgen. Yo soy muy de la Virgen de África, ¿no? Que es la patrona de mi tierra. De hecho, mi nieta le han puesto África de nombre. Y soy muy de la Virgen, porque yo estaba peleado con el Señor, estaba peleado con Jesús, estaba peleado porque no entendía por qué me tenía que quitar a mi abuela con 12 años, de esa forma, ¿no? Pero siempre he tenido mucho miedo, porque sé del poder, ¿no? Y tenía mucho miedo, entonces estaba peleado, pero siempre tiraba por la Virgen, ¿no? Rezaba mucho, siempre pido por ellos y demás. Y tuve a mi hijo Sergio, y con mi hijo Sergio, pues bueno, ya directamente, pues ahí tuve ya digamos, el primer encuentro con Jesús, ¿no? En oraciones, en el embarazo, en el que se complicaba, en pedir, por favor, que me arrepiento de todo y demás. Y ahí bueno, descubrí que, bueno, que las cosas empiezan a pasar por algo, ¿no? Para algo, no por algo, sino para algo. Y bueno, mi trabajo estaba relacionado con el sector sanitario, de farmacia, ¿no? Yo me empecé a formar, yo no había estudiado nada. Yo me acuerdo que, ya lo puedo decir porque ya está jubilado el profesor, a mí yo me saqué la formación profesional, me costó una botella de chiva de 12 años. Se lo di al que me examinaba y me dio todas las preguntas. No había estudiado nada, pues no podía estudiar. No tenía un sitio para poder estudiar. Pero sí que generé una picaresca, como dice mi hijo, inteligencia social. Una picaresca, era un listo. Pero lo desarrollé en el buen sentido y gracias a eso pues he ido consiguiendo cosas, ¿no? Me saqué esos primeros estudios, que lo había comprado, pero aún así lo estudié. O sea, porque yo vivía en mi casa con mi mujer. Y sí que en la pantalla del ordenador puse en el salvapantalla, tengo que estudiar. Ya con 25 años tenía yo ya. Tengo que estudiar. Y estudié, aún sabiendo las preguntas, que estudié y lo aprobé. Eso fue ya el primer logro y decidí, pues bueno, marcharme de esa ciudad para buscar un futuro mayor. Nació mi segunda hija, Paula. Y justo con 6 mesecitos nos fuimos de mi ciudad para aquí, para, digamos, la península, ¿no? Y monté un negocio relacionado con la sanidad, que era para farmacia, herbolario y demás. Y bueno, estuve ahí trabajando hasta que saltó el tema de que hacía falta en un centro de protección de menores alguien para trabajar, ¿no? Como monitor. Y yo no me había formado para eso, ¿no? Y empecé a trabajar ahí. Y empecé a detectar que todo lo que yo había pasado en mi vida lo estaba viendo reflejado en niños que decían que eran malos, que habían nacido ya malos. Y lo empecé a vivir de tal forma en la que me identificaba con ellos, pero a la misma vez tenía que lograr ser profesional. O sea, no podía
emocionarme con cada caso, sino tenía que ser duro, ¿no? Y poder actuar de una forma profesional, porque sé que lo que menos quiere un niño en ese momento es sentirse como que da pena, porque es lo mismo que hice yo. Que yo lo que hice es decir, mi padre ha muerto y si te metes con mi padre te doy una paliza. A mí mi padre no me importaba nada en absoluto, lógicamente, porque no había ningún interés, pero tenía que demostrar a los demás que no era inferior. Y muchos de estos chicos los que trabajaba, que estaban en situación de protección, habían recibido maltrato. En toda mi etapa de la infancia yo he recibido maltrato, lógicamente. Pues porque cuando se unen los primos y demás, y la abuela es la abuela de todos, y tú vives con él, con tu abuela, y tienes juguetes, y después te lo quitan, o te hacen trastadas, etc., pues nadie se entera. Porque nadie te va a preguntar qué te ha pasado. O sea, yo he tenido neuresis nocturna hasta los 15 años casi, sin saber por qué. No he tenido asistencia médica hasta que empecé a trabajar, pues porque no tenía tarjeta del médico, y eso es algo que hoy me sorprende, porque bueno, las dos partes tenían tanto orgullo que no querían ni siquiera pedirle el médico para el niño. Me tuvieron que operar de apendicitis, de pago, lo pagó mi abuela. Entonces yo viendo ahora, cuando empecé a trabajar con estos chicos, decía, madre mía, qué vulnerables son. Aquí se les trata como yogures, el sistema le tratas como yogures, como una plaza, cuando uno se llama Sonia, otro Ángel, otro Luis, cada uno tiene una historia, un mundo, en lo que lo primero que necesita es darle amor, que tenga fe para cuando yo no estoy y que se sienta que hay alguien que está detrás suya y encima suya, que no se sienta desamparado, que no haya ningún humano presente que no le ampare, y después ser profesional. Y unir todo eso hace que ese niño sea menos vulnerable y que ese niño esté menos tentado a estar con el patas, ¿no? Que le dicen juguetear con el patas, que siempre lo tenemos ahí, ¿no? El mal. Y eso me hizo, pues bueno, después alguien, ¿no? Yo sé quién es, me fue poniendo en el camino pues a las personas más malas que dentro de menores y jóvenes, porque han hecho las cosas más malas, mejor dicho, en Europa y parte de España, ¿no? En España y parte de Europa. Empecé a trabajar en Reforma, en centros de ejecución de medida, que son prisiones de menores, y ahí, pues bueno, por una cosa o por otra, llegaban chicos pues, que han salido en televisión, que han cometido delitos horrorosos, que han metido la pata muy gorda. El que meta la pata muy gorda no quiere decir que sea más malo que otro. Muchas veces depende de la casualidad o de que se le ha ido de la mano de una forma más grande, ¿no? Pero cuando trabajas con esos chicos, ves que hay una parte de la infancia en la que lo raro es que aprobara matemáticas y que nadie se ha preocupado, o cada uno con sus prisas, con sus tareas, ha hecho su trabajo profesional, pero sin atender la parte emocional de ese niño o esa niña, ¿no? Pues trabajo con niños y niñas. Y ahí fue ya el segundo punto de decir, primero he trabajado con niños en protección, ahora con niños que ya han cometido un delito, pues yo no sé qué me quedará más por conocer. Y me llamaron para trabajar con mujeres víctimas de trata, solicitantes de protección internacional. Trabajaba fin de semana en cárcel y de lunes a viernes con mujeres víctimas de trata y solicitantes de protección internacional. Y ya eso fue el círculo total, claro. Porque ahí ya había madres que no sabían qué hacer, no podían hacer otra cosa que aceptar cualquier cosa porque tenían a sus hijos retenidos en el país y tenían que hacer cualquier cosa, o que habían sido amenazadas por bandas, que ahora las tenemos aquí muy famosas, pero llevamos desde 2005. Cuando vayamos a querer hacer algo con las bandas aquí ya no vamos a poder hacer nada,
porque ya están dentro de los chicos, pues así funciona. Y estas madres me decían que le decían, mañana tienes una bolsa de plástico. Y decir que tienes una bolsa de plástico supone que te van a matar a alguien de la familia. Y ellos lo tienen súper asumido que tienen que huir. Y dejan todo en su país y se vienen a otro país. Y dejar todo es dejar a sus hijos en familiares y en historias, con otras personas que son desconocidos. Y claro, yo ahí he trabajado con la madre, pero me había identificado también con ese niño. Es decir, ¿y ese niño? Vale, tú estás aquí, lo estás pasando mal, lógicamente lo que están haciendo contigo no tiene nombre, pero ese niño, ¿cómo se ha quedado? Ese niño después pide repatriación, viene aquí y llega aquí y lo tratamos como alguien que lo primero que tiene que hacer es sacarse los papeles. Y ni psicológicamente ni emocionalmente nadie se preocupa por lo que ha sufrido ese niño en aquel momento también. Bueno, pues trabajando en prisiones ya y teniendo esta experiencia con las madres, pues ya tenía el círculo completo, ¿no? Es decir, yo ya sé que ya tengo todo, ¿no? Todo eso llega a la conclusión después. Yo mientras que estaba trabajando, pagar la hipoteca y diciendo, madre mía, en lo que estoy trabajando sin tener ni idea de que iba yo a estar aquí, si yo iba a estar en farmacia. Bueno, y siempre decía, digo, mira lo que me ha valido, se lo decía a mi mujer, Belén, lo que me ha valido haber pasado lo que he pasado. Y ella con su silencio siempre me ha dado una respuesta, ¿no? Y es cierto, porque en todo momento, con la persona más agresiva, un momento más agresivo, no sé por qué había un segundo en el que yo era capaz, el único que era capaz de tocarle y hacer que se cayera al suelo, era yo en este grupo. Y sin yo saber por qué. O sea, yo era de los que llegaban, estaba allí todo lo seguridad, armarios empotrados, preparados con los grilletes para engrilletarlo. Yo decía, llegaba y decía, saliros. Bueno, Juanjo, mira cómo está. Saliros. Dejarme solo con él. Pero no lo hacía en cualquier momento, sino cuando me lo decían. Cuando me decía, aquí. Y el chico se sentaba conmigo, recapacitaba, terminaba llorando, pidiendo perdón, y alguno que otro me decía, tú lo has pasado muy mal de chico, ¿eh? Qué listos son. Tú lo has pasado muy mal de chico, ¿eh? O eres un pedazo de profesional y tienes 20 carreras, pero vamos, ni eres psicólogo, ni eres educador, porque lo que haces es diferente. Tú nos comes el coco de una forma diferente, decían, ¿no? Me acuerdo que en una época en la que había muchos motines que salían en la tele, que tenían que ir los antidisturbios. Y bueno, yo soy de Ceuta, ¿no? Y a mí me llaman los marroquíes el Septawi, que se dice al de Ceuta. Y me acuerdo muchas veces que desde la ventana se decía, cuidado que viene el Septawi, que viene el Septawi. Y llegaba yo y se quedaba. Y vamos, a mí una vez me llamó la directora para preguntarme qué les daba yo a los chicos. Pues no les doy nada, no les doy nada. En aquella época se daba tabaco, que me manda narices, con 14 años ya, nosotros dábamos 10 cigarros diarios, los educadores a los chicos, y pensaban que yo le daba algo. Pues no me doy absolutamente nada, además soy muy recto, ¿no? Y era muy... porque ellos demandan también la disciplina y demás, pero sobre todo que no les prejuzgues, ¿no? Y que le des su espacio y que le escuches, ¿no? Y que no quieras entrar en él porque tú quieras, sino que dejes que él te abra el espacio. Y bueno, yo lo que comentaba era eso de que, jolín, qué bien me ha venido el haber pasado por esta situación personal, pues para poder ayudar a estos chicos, ¿no? Y bueno, con eso siempre he estado viviendo desde hace mucho tiempo diciendo, jolín, qué bien que me ha pasado esto y demás, y para poder ayudar a los chicos, y bueno, vamos a formarnos más. Y ahí ya empecé a estudiar educación social, psicología, discutiendo mucho lo que se estudia en psicología, lógicamente, porque no todo es sota, caballo, rey, y poner etiquetas, eso no es válido para mí, y la parte espiritual está, y esa no hay que negarla, ¿no? Porque es la que yo soy consciente que existe y es la que a mí me ha estado llevando. Y ahí llegamos, pues bueno, a la última época mía, trabajando en el centro ya en prisiones, en la que hubo un incidente que me hizo abrir los ojos un poco, que fue que un alto mando llegó un día y me dijo,
vamos a estrujar a este zarrapastroso para que mi mujer vea que yo trabajo. Y esa palabra fue la que miré yo al chico, que era un tío muy conflictivo, un chaval, más que conmigo hemos tenido mucho roce, pero cuando lo miré, dije, ese zarrapastroso soy yo. Y miré al alto mando y le dije, te estás equivocando de persona. A mí no me puedes decir esto, y esto se va a saber. Lógicamente, él sigue estando de alto mando, ¿no? Pero yo tomé la decisión que no podía estar trabajando en ese ambiente, y que tenía que hacer algo más. Yo en esa época era el responsable de todo el turno de fin de semana, festivos, que es el más complicado, porque es donde vienen las familias, que muchas veces las familias vienen y te dicen, mira que a mi hijo el lunes le han puesto aquí para engrilletarlo y es que eso no hay que hacer. Y yo nunca jamás he puesto en duda la palabra de los profesionales, pero cuando ese señor me dijo eso dije, ojo, espero que no te oigan mucha gente y te sigan por miedo a pagar la hipoteca. Bueno, entonces lo hablé con mi mujer, porque era un paso importante, porque eran 25 años trabajando, una estabilidad económica, pero el corazón me decía que eso no, había que hacer algo. Y en esa época, bueno, pues apareció otro angelito para mí, en un taller que venían a hacer los fines de semana, era la evangelización del peregrino, y se hacía con los internos, ¿no? Sin conocerlo de nada, yo con toda mi profesionalidad, pero con todo mi alma, ¿no? creyente dentro, sin poderla exteriorizar, porque en mi sector no hay que exteriorizar mucho las emociones, ¿no? Porque los chicos están muy acostumbrados a manipular las emociones, es lo primero que aprenden, ¿no? Entonces, pero sí que las tenían, ¿no? Y vino esta persona que se llama, bueno, Carlos, ¿no? Carlos Trenor, a evangelizar y demás, y bueno, y eso para mí fue otro angelito, porque llegado un tiempo, pues coincidimos en que había un chico que ellos querían ayudar, yo ya le había echado el ojo, nadie lo sabía, y le dije, jolín, pues mira Carlos, yo creé una asociación en su día, pero no tenemos dinero para poder ayudar a ningún chaval. Joder, Juanjo, pues veníamos hablando justo en el camino de cómo podíamos ayudar, y ahora diciendo tú eso, a ver si podemos hacer que hayan personas que aporten capital para donarlo y que encima sea de una forma que se vea realmente la trazabilidad, ¿no? de cada céntimo que se dona. Y constituimos la Fundación Unblock, que es la fundación que tenemos ahora mismo, en la que dependemos solo exclusivamente pues, de donaciones privadas, ¿no? personales, y en la que se hace una trazabilidad, ¿no? y se ve exactamente que cada céntimo va destinado a la atención de un niño con nombre y no de un número, en la que buscamos atender de forma individualizada, de verdad, no en un proyecto, con cada niño que tiene un problema individualizado, y en la que hemos logrado unir lo que es la profesionalidad y la experiencia con lo que es la espiritualidad, el corazón, la empatía. Algo que siempre se nos dice que no debemos hacer para ser buen profesional, ser empático. Pero algo con lo que si no lo utilizamos nos perdemos una historia del por qué ese niño está manifestando esa conducta. Y en la que estamos logrando muy buenos resultados. Tan buenos resultados como que muchos de estos niños que empezaron con nosotros después han sido voluntarios nuestros para ellos también acompañar a otros chicos, y a día de hoy, el 1 de febrero, están contratados como trabajadores de la Fundación Unblock. Tenemos trabajando a chavales, chicos y chicas que en su día eran usuarios.
por lo que hemos logrado dar el paso de lo que dice nuestro eslogan, ¿no? Que ninguna herida sea un destino. En este caso, la herida ha sido el destino de poder ayudar a otros chicos que han pasado por situaciones como ellos. Y eso es lo que me pasó a mí. Y eso es lo que me di cuenta que, gracias a Carlos, que me invitó a hacer un retiro, el Emaús, con los hermanos de Emaús, y en la que me di cuenta realmente, en la que yo decía que no tenía padre, porque claro, no tenía un padre físico. Tenía a mi padre, que era Jesús, ¿no? Y con el que, cuando yo miraba en la arena y solo veía dos huellas que eran la mía, no me daba cuenta que, claro, eran dos huellas, pero no era la mía, era la de él, que me llevaba en brazos. Y por lo que todo lo que está pasando ahora viene dirigido por él. Todo, todo. Durante el tiempo que estuve trabajando, sobre todo en estos últimos 12 años, en centros de ejecución de medidas judiciales, en prisiones, en la que, bueno, pues como os comenté antes, ha habido muchos chavales que han cometido infracciones, delitos muy graves, ¿no? Y de mucha alarma social, que ha salido en mucha prensa y demás. Pues nosotros tenemos una metodología instaurada por el sistema, ¿no?, de intervención, en la que es sota, caballo y rey, ¿no?, que es lo más fácil para no tener complicaciones. Y yo empecé a aplicar comodines, ¿no?, porque veía que el sota, caballo y rey estaba muy bien, pues, para evitar de que se te alterara el gallinero, ¿no?, el que los niños fuesen rectos, el que los niños a la mínima sancionado, o cuando esto es sancionado, la frialdad cuando tienes una sanción con el equipo educativo, el no hablarle, Pero yo siempre he sido de la opinión de que cuando yo me discuto con alguien al que no quiero, no me cuesta discutir con él. Pero si yo discuto con alguien al que le tengo aprecio, me cuesta. En esta etapa, como comenté, última de profesional, al ser el responsable del centro, pues podía yo experimentar. Y en el turno de fin de semana y festivos, pues empezamos a hacerle ver a los chicos que hay una normativa, que hay que cumplirla, pero que creemos en ellos, que le vamos a dar oportunidad, que queremos que sea una parte activa del día a día del centro. Que yo no soy un juez, que yo no le voy a juzgar por lo que ellos hicieron. Para eso está el juez. Voy a hacer que lo recapaciten y que ellos se arrepientan, pero que yo le voy a juzgar por lo que hagan en su día a día, en el centro. Y empezamos a hacer dinámicas, me acuerdo, como la de el cine matinal de las 12, que se hacía hace muchos años, los domingos a las 12 hacía un cine. Pues poner una película, pero utilizar la metodología educativa, es decir, vale, todo aquel que no tenga sanciones durante la semana, no ya en mi turno de fin de semana, sino durante la semana, pues va a poder tener acceso a diferentes recursos, pero ya no son los que yo te diga, exponme tú cuáles son, qué te gustaría. Empezamos a hacer asambleas con los mismos chicos, los que ellos hacían las demandas, ¿no? Y empezamos a tratar con ellos con empatía. En un entorno tan difícil como son los centros de ejecución de medida judicial, ¿no? Y sin perder la profesionalidad, ¿no?, que es lo más difícil. Ahí yo entiendo muchas veces, lógicamente entiendo que no todo el mundo no puede desarrollar esto, ¿no?, así, porque se te va de las manos y lógicamente puedes tener problemas gordos, ¿no? Pero sí se puede hacer, ¿no? Entonces ahí tuve un equipo de profesionales de los cuales estoy súper orgulloso, que a día de hoy no están en mi equipo, pero seguro que estarán, si Dios quiere, el día de mañana. Y porque sé que les encanta y ellos disfrutaron con su trabajo y lo decían, ¿no? Siempre me decían: Juanjo, has dejado de ser jefe a ser líder. Y yo digo: no soy nada, si aquí sois vosotros, yo soy una herramienta más, ¿no? Y ellos se vieron como profesionales realmente que estaban haciendo una función totalmente diferente a la que era cerrar o abrir un candado de una puerta. Y estaban educando de verdad.
Y ahí fue introducir pues algo como es el querer ver al otro chico sonreír y que él valore realmente lo que es el sentirte bien, ¿no? Y que cuando discutía o saltaba a su lado un poco oscuro de mala gestión de la frustración o de impulsos, el que al momento le dijese a la educadora: perdona Sonia, se me ha ido la pinza. Antes no era eso. Antes era: se va a su habitación. ¿Estoy sancionado, no? Sí. Pues ya está. 3 días sin hablarte. Ahora era: perdona Sonia, se me ha ido la pinza. No te preocupes, no voy a fútbol. No me lo merezco. Eso es algo que no se estudia. No se estudia tal cual. Es algo que ya no he sido yo, sino ha sido una educadora la que la ha hecho. Y en eso yo veo siempre ahora me parece mentira, estoy viendo muchas películas un poco así del entorno carcelario y relacionado con la religión, ¿no? Y sí que no estoy inventando nada nuevo. Todo esto ya ha existido y se ha hecho. O sea, Juanjo no es nada, no soy nada importante. O sea, ni me considero que estoy inventado nada. Ojalá esto fuese algo que se dijese, se hace ahora mismo y evitamos que los chicos se porten mal, ¿no? Hagan cosas malas. Es algo que está en la mano del Señor y muchísimos santos lo han estado haciendo y se ha estado desarrollando. Lo único que no se ha hecho de una forma, en un sitio y en un tiempo como es el que ahora, el 2023, ¿no?, tan estricto como son los centros de ejecución de medidas judiciales. Pero ha funcionado y funciona. Y esto es lo que estamos haciendo con los chicos que salen de prisión y que los acogemos, que vienen a buscarnos y que ellos participan de forma voluntaria porque ven que creemos en ellos y que le damos oportunidades. Y ahí está la fe, ahí está la creencia, ¿no? Me acuerdo de una chica, volviendo a lo de por qué empezamos a utilizar esto, una chica que cometió un delito muy feo, muy malo, y me decía: Juanjo, es que no puedo dormir, es que me levanto, miro al espejo y veo a la persona que le quité la vida. Y no quiero que le digan nada a la psicóloga ni le digan nada a nadie, ya estoy cansado de explicar toda la historia y de que me manden medicación. Es que no puedo dormir. Y yo dije: mira, yo nada más que te digo una cosa. Yo cuando tenía 16 años empecé a leerme un libro que fue el que me ayudaba un montón. Y no quiero con esto decirte que tienes que hacer lo que yo te diga. Yo te digo lo que a mí me pasó. Yo me leí un libro que se llama La Biblia. Te aconsejo. Yo la Biblia, haz lo que quieras. O la Biblia, lo que tú veas. Yo te digo lo que a mí. Y la chica empezó a cambiar la conducta y me dice: Juanjo, que me estoy leyendo la Biblia y que estoy en paz. Eso no lo puedo explicar. Eso es algo que no va en mí, ¿no? Es porque es inexplicable. O sea, ahí está el abrazo del Señor y en ella ver que realmente se siente ahora mismo ya saldada su deuda en cuanto al Señor, ¿no?, que ha pedido perdón, empezó a asistir a misa, se escapó, rehizo su vida y cuando se escapó medio me lo dijo que se iba a escapar. O sea, no me lo llegó a decir porque sabía que yo no le iba a dejar salir, no se escapó conmigo, hasta en eso fue selecta. Muchas veces decían: ¿Está Juanjo? No, pues hoy la lío. Claro, todo eso hacía que yo me echara en contra, aparte de mis compañeros, ¿no? Pero porque no querían fallarme. O sea, no querían fallar con el que le escuchaba. Y después le sancionaba, y le sancionaba igual. Y iba y le decía: ¿qué? ¿Ahora qué? Porque soy muy recto, ¿no? Además, bueno, me conocían por muy recto. Lo que no entendía es, siendo yo lo recto, que era como que los chicos encima decían que quiero que esté Juanjo, ¿no? Y era por eso, porque aplicaba esa parte que yo vi, ¿no? Yo cuando me he sentido mejor es cuando he visto que
que realmente es el Señor el que me lleva, ¿no? Y al quien más tengo que temer, y pues porque lo soy todo y se lo debo todo, ¿no? Y soy un afortunado por ser hijo de Él. Y eso cuando los chicos lo ven, que pase lo que pase, eres afortunado. Porque eres hijo del Señor, eres hijo de... Es que eres... No hay nada mejor que tú. Para Él. Pero aunque hayas hecho, tú habla con Él. Y eso es la mejor sanación, ¿eh? Si a eso le acompañas después buenos psicólogos, buenos educadores, buenas actividades donde ellos puedan realizar, como el deporte, utilizar el deporte. Todo el mundo dice, todos los psicólogos, el deporte, el mayor antidepresivo que hay, pues vamos a utilizarlo bien. O sea, ahora, y aprovecho, hemos abierto un nuevo programa que se llama Más que Fútbol. 2023, y nos encontramos con niños que vienen desde otros países, que tienen 8, 9, 10, 11, 12 años, y que porque no tienen documentación en regla o no tienen dinero, no pueden jugar a fútbol. Porque cualquier equipo te pide un mínimo para entrar. O porque como no tienes documentación en regla, no te pueden federar. Y dijimos, ¿qué dices? Vamos a pedir un espacio, monitores, y ya están los niños jugando a fútbol desde hace ya 2 semanas. Y están jugando a fútbol. Les compramos las equipaciones y son nuestros jugadores internacionales. Y ese niño, si no está jugando a fútbol, está en su casa o está en un parque con 8 o 9 años dándole patada a una lata o un balón sin una supervisión y esperando a que venga algún desalmado y le diga, ve al cole, vende esto y te regalo esto, o cualquier otra cosa. Y no nos damos cuenta que cuando hablamos de prevención no se trata de hacer un proyecto que quede súper bonito, no. Es lo más sencillo. Es ver realmente dónde existe vulnerabilidad en los niños y poder acompañarles desde lo más sencillo. El tema del acoso pasa exactamente igual. El tema del acoso, existen 20.000 protocolos de acoso, en el que al final lo primero que le dicen es a la víctima, búscate otro colegio. Porque con el infractor, con el que está acosando, nadie se ocupa de él. Nosotros nos queremos ocupar de él. Porque él seguro que tiene una historia que contar. Porque Juanjo ha sido acosador. Y le entiende. No comparte lo que hace, lógico, pero sí le entiende. Y esa es la parte especial, la guinda que nosotros ponemos a nuestros proyectos. Y el motivo por el que están funcionando en chicos que antes no funcionaban. Y que el único recurso que existía es decir, déjalo, si al final ya sabes dónde va a terminar. No, porque es el pilar fundamental para poder trabajar con estos chicos. Psicólogos hay muy buenos, educadores hay muy buenos, pero sin unirle la fe, sin unirle la esperanza, el sentirte perdonado, el sentirte querido por Jesucristo, por Dios, no tiene sentido. O sea, sería materializar otra vez, y nosotros no somos materia, somos espíritu, somos alma. Y cuando te sientes realmente parte de esa esencia, ¿no? Parte de ser hijo de Dios, ¿no? Sentirte querido, perdonado, cuando confiesas, esa sensación que sientes cuando uno va a confesarse, que dice, joder, que parece que peso menos, ¿no? Que he adelgazado. Eso no es material. Y qué triste es no creer en eso. Nosotros no imponemos que crea, pero al final ellos terminan queriendo porque dicen, es que yo quiero estar como tú. Yo quiero tener esa sonrisa, o sea, como Carlos, ¿no? Carlos, es que para mí Carlos es un angelito, yo digo, ¿no? O Julio, con la paciencia que tiene, el párroco. Y como ellos, 20.000 personas con las que me encuentro, ahora hemos contratado a un chico nuevo que digo, jolín, es que tiene la sonrisa, es que tiene la felicidad en la cara. Y eso te lo da el sentirte querido. El no tener que decir mi padre ha muerto. No, mi padre existe.
y lo tengo aquí y soy súper feliz porque soy su hijo. Gracias al Señor todos los días y cada vez más y cada vez dándome cuenta que se están abriendo puertas que jamás hubiese soñado. O sea, no tengo... Es que uno intenta marcarse un futuro y después pues te das cuenta que no, que el futuro no lo marcas tú, te lo marcan a ti. O sea, hace poco Julio nuestro párroco me dio un libro que se llama La Escuela del Espíritu Santo, en el que decía, no te preocupes por intentar ser santo, intentar ser perfecto. El Señor te quiere como tú eres y Él decidirá si eres santo o no eres santo. No intentes perfeccionarte más. Sé cómo eres, sé feliz, mejora, pero sobre todo siéntete querido por el Señor. Ya no me quedan palabras que decir. Ya no me quedan más lágrimas que derramar. Solo queda la esperanza